que tenemos nosotros en la que facilita la mediación, consideramos que podríamos nosotros apoyarnos también, ahora como lo vamos a hacer, en la psicología para poder lograr mejores resultados y tener mejores respuestas positivas a estas situaciones que se han dado por la convivencia familiar. Es por eso que, por estas circunstancias, hemos invitado a nuestro gran amigo, el psicólogo Oscar Miguel Bailer García, a quien por su vasta experiencia, porque lo sabemos y estamos muy seguros de su formación, hoy nos dará una plática, una conferencia, mejor dicho, sobre la mediación en casa. La mediación en casa, pero a través del aspecto cognitivo. Para poderle dar el uso al doctor, me permitiré al psicólogo dar una sencilla y podríamos decir una síntesis de su amplio currículum de nuestro conferencista. Él es licenciado en psicología por la Universidad Veracruzana, tiene diversos cursos y diplomados en la temática, tiene una vasta experiencia profesional en pacientes menores de edad y adolescentes en caso de acoso escolar. También tiene experiencia en asuntos de depresión en la adolescencia, ya que ha sido director de investigación y desarrollo del Instituto Nacional para la Modificación de Conductas Violentas y Agresivas. También ha sido colaborador en investigación para México y América Latina en TEA Ediciones España, en instrumentos CUPAD y PAI-A en adaptación para América Latina. Es también, hasta la fecha, perito, psicólogo, como profesional actualmente en la Defensoría Pública del Poder Judicial de Veracruz. También se ha desempeñado en la docencia como director y maestro en la licenciatura en psicología en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y en otras instituciones educativas. Pues como observamos, tiene una gran sapiencia sobre el tema, por eso consideramos que unir el trabajo de la mediación a través de todas las herramientas que ustedes van a escuchar que se puede aplicar y que el doctor Oscar hoy nos va a platicar y nos va a ampliar cómo podemos mejorar esa convivencia, esa mediación, en el hogar, en la casa, porque hoy es lo que más hemos vivido. Doctor, licenciado en psicología, Oscar Baile, adelante, tiene el uso de la voz para que lo escuchemos con toda atención. ¿Lo escuchamos? ¿Lo escuchan bien todos? ¿No tienes activado, Oscar? Se está activando, sí. Sí. Porque si no. Muchas gracias, maestra, por la breve presentación. Por ahí les rogamos a los demás participantes poner el micrófono en silencio para que no vaya a entrar ahí el audio, y en su momento lo iremos aperturando para un tema de ronda de preguntas que será casi al final. Lo estará dirigiendo en su caso la licenciada Laura y la maestra Carolina. ¿Vale? Voy a poner una presentación que se va a estar proyectando para que la puedan ir siguiendo. Si en algún momento surge alguna duda muy concreta, podemos activar muy rápido el micrófono y hacerla, o si no, hacerla a través del chat, que por ahí nos están apoyando consultores CMC, nos está apoyando para ver el tema de preguntas. Y esto, como les voy a repetir, al final se estará checando. ¿Vale? Entonces, pues bienvenidos y vamos a iniciar con la presentación de mediación. Muy bien. ¿Ahí todos me escuchan bien? Manita o dedito hacia arriba. Sí, perfecto. Sí escuchamos. Perfecto. Bueno, pues sí, en este caso estaremos hablando del tema de mediación en casa. Si bien es cierto, la mediación corresponde a uno de los procesos pues no tan antiguos, pero sí bastante innovadores actualmente en el tema de impartición de justicia que están aprovechando en estos
días. ¿Sale? Hablar de mediación para la casa es un proceso en el cual debe de haber un acto de voluntad. De ahí podemos hablar de que la mediación desde casa estaríamos hablando de un acercamiento a este tema que se le llama sana convivencia. El proceso de mediación consiste principalmente en, número uno, la voluntad de dar resolución al conflicto. Ahí resalto el tema de resolución, yéndonos un poquito a la versión del diccionario como tal del tema de resolución. La definición propiamente es acción y efecto de resolver o resolverse, ánimo, valor o resto, actividad, prontitud, viveza, cosa que se decide. Esta es una de las partes principales de este concepto y del uso de este concepto. No es resolver, es resolución, que salga resolutorio en su momento. Implica que es una acción, que exista una voluntad, una intención. Ahí me gustaría agregar a esa definición que hay la intención de las partes en dar salida a este conflicto. Entonces, de ahí va el tema de una voluntad de resolución al conflicto. Segundo, es evaluar si el conflicto es mediable. Por ahí los expertos en mediación nos hablarán de que hay condiciones muy específicas en las que no se puede dar una mediación y qué casos muy específicos, y ahí ahorita en su momento nuestras compañeras mediadoras nos ahondarán, pero uno de ellos es el tema de violencia o todo aquello que implique un acto de agresión. Eso no es mediable, ¿sale? Todos los demás casos pueden ser mediables dependiendo las condiciones. Hay tipos de mediación pedagógica, existen tipos de mediación también en el caso legal, pues está el civil, en el caso, también está el caso administrativo, puede ser mediable, situaciones incluso de temas de recursos humanos dentro de una empresa, pueden ser mediables este tipo de conflictos, siempre y cuando exista la voluntad de dar resolución al conflicto. Tercer punto importante dentro de un proceso de mediación, establecer los hechos o condiciones reales. Cuando hablamos de hechos o condiciones reales, estamos hablando de no que vayan cargados de una intención más allá de o de un interés personal. Estamos hablando de condiciones reales, lo que está sucediendo, lo que está pasando, ¿vale? Eso es para mí el tercero. El cuarto, establecer las necesidades de manera individual. Ese es uno de los pasos importantísimos para que se pueda dar este proceso de la mediación. Las necesidades que tenemos cada uno y dentro del conflicto en su momento. Parte fundamental también de hablar de la mediación, estamos hablando del concepto de que debe de haber una comunicación asertiva. ¿Qué implica una comunicación asertiva? Bueno, pues es una habilidad social de un gran valor que está asociada con la inteligencia emocional y a la capacidad para comunicarse de manera armoniosa, eficaz con los demás. Aquí es donde me interesa mucho detenerme un poquito, porque cuando hablamos del proceso de mediación en casa, estamos hablando de poder desarrollar estas habilidades ya sea con nuestra pareja en su momento o puede ser principalmente con nuestros hijos, en donde podemos empezar a trabajar el tema de la comunicación asertiva. ¿Qué mejor manera de poder brindarles esta herramienta fundamental para esta resolución de conflictos que sea a través de una comunicación y sobre todo poder tener la armonía de comunicar sus emociones y comunicar sus necesidades de manera inteligente y precisa, ¿vale? Entonces, uno de los puntos importantes a desarrollar es el tema de la comunicación asertiva, siendo también una de las piezas fundamentales dentro de la mediación. La segunda herramienta que en el caso del área de psicología y que en su momento los mediadores utilizan es el tema de la escucha activa. Esta es una herramienta principal. Yo creo que cualquier tema que tengamos a discusión a través de una escucha activa podemos tener un mayor entendimiento y precisión de las necesidades.
está dividido en 4. Vamos a ver el primero y hablamos de la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está intentando expresar. Y por ahí les comparto una imagen y estamos viendo que realmente hay una escucha activa. Estamos observando si es concordante la expresión verbal con su expresión física. En el caso de la menor, estamos observando las condiciones. Ahí podríamos ver de primera mano que la menor tiene una actitud cabizbaja, una actitud pensativa, podríamos pensar. A lo mejor tiene ahí alguna tensión emocional que está tratando de procesar. El hecho de que nosotros la veamos de manera directa implica que hay también un tema de empatía, que ahorita vamos al siguiente punto, ¿no? Que es importantísimo poderse situar en el lugar del otro, saber las condiciones que le rodean, personales y dentro de la sociedad en la que le compete al sujeto. De ahí no podemos pensar en nuestra lógica en su momento como adultos de las condiciones del menor, y ahorita más adelante voy a abarcar esta parte importantísima del tema de la empatía al estar hablando de la escucha activa. Segundo punto es la validación emocional. Al dar esta validación emocional en donde no estamos aminorando o tratando de cambiar cuál es el proceso emocional que está teniendo el sujeto, el paciente o la persona con la que estamos trabajando, con la que estamos hablando o tratando de llegar a dar una resolución al conflicto, tenemos que entender que todas las emociones que se están presentando y que siente el paciente, que siente el sujeto, son válidas totalmente, así como las que nosotros tenemos. Ni en ningún momento se deben de invalidar estas emociones. Y el segundo es precisamente escuchar sin juzgar. Es necesario comunicar a la otra persona que se le ha entendido. Eso es importantísimo, el no juzgar, porque eso lacera la comunicación y lacera el proceso de mediación o de llegar a tratar de tener un acuerdo al final. Debe de haber disposición psicológica y eso es parte importantísima del proceso. Nos habla de que debemos tener una preparación interna, de estar en el presente, prestar atención constante y observar al otro, el contenido de lo que dice, sus objetivos y los sentimientos que desarrolla a través de la expresión de su necesidad, ¿vale? Entonces, esa es la disposición psicológica dentro de la escucha activa que nosotros en su momento debemos de tener. Y la expresión de que se está escuchando al otro, la comunicación verbal y también, en su momento, la no verbal. Por ahí hablamos de la función fáctica del lenguaje, como el llaveo y algunas otras inflexiones que podemos utilizar, dando precisamente esta validez al momento de estar dando esta escucha, siempre y cuando no estén imperando situaciones de ser juzgados. Eso es fundamental al estar observando y al estar dando la escucha activa. Viendo estas bases de las condiciones para una mediación, podríamos hablar de tres principales que en su momento podemos poner en casa y en práctica, y lo vamos a hacer a través de un breve ejemplo. Punto número 1 es el lugar en donde estamos situados, la ubicación. Un ejemplo, pensando en un menor, en una situación con un menor, que tenemos alguna queja del maestro o alguna anotación de un comportamiento no adecuado del menor en casa, tenemos que ser conscientes que para poder mediar tendríamos que ver el lugar en el que estamos. No podemos empezar a regañar al menor en medio de la salida, en este caso que estoy poniendo la imagen, de la escuela donde están sus compañeros. ¿Por qué? Porque hablando del tema de empatía, que hablábamos anteriormente, no es adecuado para su situación emocional el ser regañado frente o ser exhibido en su momento frente a los demás compañeros o a otros menores que a lo mejor ni siquiera conoce, pero sí son dentro del mismo centro escolar. Entonces, hay que definir perfectamente bien el lugar al que en su momento tenemos que tener
un tema de una resolución del conflicto. Entonces, es lo primero que tenemos que privilegiar. Ver el lugar en las condiciones bajo temas de mediación, hablamos que debe ser un lugar cerrado, suficientemente amplio, de preferencia en colores claros, en una situación de comodidad, no nos vamos a sentar en el piso ni en un lugar incómodo, sino en una silla lo más adecuada posible y de manera privada, ¿vale? Donde vamos a estar únicamente pues las personas interesadas en dar resolución al conflicto. Eso es fundamental. Entonces, hablando del lugar. El segundo punto es el tiempo. Y por ahí, si recordarán la licenciada y la maestra, el día que estábamos tocando los temas precisamente de la conferencia que hoy estamos dando, hablábamos de los tiempos. Y hablábamos del tema, un ejemplo igual de conflictos, pensando en el tema de un adolescente que llega bajo los influjos del alcohol, o esperemos que nada más del alcohol, en esta situación llega de madrugada y lo que pasa es que comenzamos a discutir o iniciamos el conflicto y tratamos de resolver ese conflicto, pero no es el tiempo. A lo mejor es el lugar porque pues están en casa, están en un lugar privado, pero no es el tiempo, no es el momento ni las condiciones adecuadas ni para en su momento como padres, como tampoco en su momento para el adolescente o la persona que está llegando bajo estas condiciones. Entonces, lo que platicábamos precisamente en esta plática era que pues no te va a hacer caso realmente porque pues, está bajo los influjos de una sustancia y pues lo que menos quiere es discutir y que probablemente si entramos en un tema de confrontación, aún siendo empáticos, aún siendo tolerantes hasta cierto punto, la persona bajo los influjos de una sustancia puede no reaccionar de manera adecuada. Y tenemos los casos, ¿no? En casa, donde tenemos situaciones de violencia familiar, ¿no? Entonces, hay que ver perfectamente el tiempo. De igual forma, pensando ahorita en la foto que estamos observando, tampoco vamos a comenzar a discutir a las 2, 3 de la mañana, porque no es el tiempo, estamos teniendo alguna situación. Si bien es cierto, puede ser un conflicto que se tenga que resolver de manera expresa, siempre puede haber el momento adecuado en donde podamos estar en privado y podamos estar las 2 o 3 personas, o las personas que así lo sean implicadas en el conflicto, de estar bajo las condiciones de conciencia y sobre todo de la toma de responsabilidad, ¿no? Una de las condiciones también dentro del tema de mediación en casa actualmente, pues estamos hablando del niño que está viendo actualmente las clases en línea o las clases a través de la televisión y ponemos al menor a que resuelva y se impregne de todo este conocimiento que se está transmitiendo a través de la televisión, cuando nosotros ni siquiera hemos puesto atención a lo que están observando. Debe de haber una corresponsabilidad en esta parte del aprendizaje que está teniendo el menor. Si bien es cierto, nosotros estamos en el teléfono, por ahí en su momento les compartiré algunas imágenes del tema de cómo están desapareciendo los objetos detrás de una pantalla, pero en este caso, pues los padres están desapareciendo a través de esta pantalla que es el celular y están chateando y el menor está viendo solo la televisión, recibiendo esta información y cuando cuestiona el menor, pues no tenemos ni siquiera idea de lo que acaba de comentar. Y después vamos a tener el conflicto de que no pudo resolver y pues no estamos ni siquiera en el tiempo ni las condiciones para poderle apoyar, ¿no? Entonces, llevamos hasta ahorita 2 condiciones básicas para el tema de mediación, que es el lugar, el tiempo, y el otro punto importantísimo es el modo. Yo le llamo modo porque digamos que es las condiciones en su momento de la expresión del lenguaje, incluso de los tonos altos o de algunas inflexiones que se pueden llegar a dar al momento de estar dialogando. El diálogo debe de manejarse a través o en un tono adecuado, no alto, no tampoco muy bajo, que se pudiese interpretar como sumiso, sino en un tono medio, un tono normal, un tono cordial, y elegir perfectamente bien las palabras que vamos a hacer uso durante el acuerdo que estamos buscando en un tema de la mediación. Entonces, son los 3 principales que debemos de privilegiar. Si bien es cierto, la conferencia habló de muchos conceptos,
pero conforme vamos avanzando, los vamos construyendo. Aquí, digamos que sería la imagen que expreso, pues sería un lugar adecuado. Si se fijan, están en 2 personas únicamente, en un espacio pues suficientemente amplio, en un espacio cómodo y en donde se está brindando esta escucha y la persona de su lado izquierdo está expresando a través del movimiento de su mano y la otra persona está dando atención, ¿vale? Entonces, eso sería una imagen contraria a todas las condiciones que tenemos anteriormente. Y como resumen, estaríamos hablando de que, bueno, poner en práctica estos puntos al momento de dar resolución a los conflictos en casa, enseñamos a los menores a privilegiar el diálogo ante situaciones y en tanto su desarrollo durante su vida. Esta sería una herramienta principal para tener una sana convivencia, tanto en casa como en sociedad. Aquí retomo, digamos, todo lo anteriormente dicho, precisamente en el caso de que si nosotros comenzamos a trabajar estos puntos principales en casa, con nuestros menores, con la pareja, con el adolescente, con nuestros vecinos, los menores o las personas que en su momento nos rodean van a ir aprendiendo, van a ir teniendo esta metacognición que hablábamos en su momento, el de ver y tener este aprendizaje social, que también podríamos llamarlo así, el ver y privilegiar en su momento el diálogo y comenzar a disminuir situaciones de pues mayores, como en su momento pueden ser situaciones ya legales. Este caso pues sería la forma en la que podríamos dar esta invitación o este conocimiento o estas herramientas para que en su momento puedan ser usadas, ¿sale? Y aquí regresamos al tema de resolución y del conflicto como tal. Entonces, eso sería pues mi participación en cuanto al tema de mediación y algunos puntos importantes que me gustaría aportar. Si bien es cierto, ahorita tendremos la ronda de preguntas y con gusto las podemos ir resolviendo. Gracias, psicólogo. Así es, si alguien desea hacer alguna pregunta, puede serla de manera directa o mediante el chat a nuestro ponente. Con todo gusto él dará contestación a sus preguntas. Fernanda Barba. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. En la resolución del problema para poder mediar, ¿tendría que citar a las 2 partes o primero hablo con la persona, por ejemplo, que llega a decirme el conflicto? ¿Empiezo a mediar independientes o ya en conjunto? Excelente pregunta. Sí, mira, en el caso de la mediación, bueno, en este caso estamos hablando de que es dentro del hogar, se tiene que escuchar ambas partes. De preferencia, o la recomendación es escuchar las partes por separado para poder dar esta identificación de las necesidades de cada uno, de establecer los hechos reales o las condiciones reales. Un ejemplo, en el caso de un conflicto a lo mejor de menores, ¿no? Porque le quitó el juguete a su hermano mayor o a su hermano menor, o le quitó el control de la televisión o el control del Xbox, no sé, comienza este conflicto. Bueno, número uno, hay que separar para que puedan bajar los ánimos, para que tengan la voluntad de mediar, ¿sale? De ahí vamos a tener el tema de escuchar a las 2 partes para poder ver cuál va a ser las condiciones de cada uno. Y sobre todo, en el caso de la casa, sí hay que tener entendido de que si está siendo padre o si está siendo docente o está siendo responsable en su momento o tiene el rol de una figura de poder en ese lugar, será quien determine las condiciones, pero siempre escuchando y privilegiando el diálogo de ambas partes. Entonces, sí es necesario que sean por separado y posteriormente se le hace la invitación, como en el caso de la mediación por parte legal, se hace una invitación a la persona con la que se tiene el conflicto, que eso es de manera escrita a través de esto, y
se le da salida a esta resolución. Entonces, yo sí te recomendaría que fueran primero por separado y después ver de qué lado va a ser la invitación y poder reunir los tres. Recordando que el mediador, que sería en su caso el rol que tomaría, debe ser un papel imparcial completamente. Ok, gracias. Gracias, Fernanda. ¿Alguien más que desea participar? ¿Charo? ¿Alguien alzó la mano y no vi? Si no pueden ir Yo, únicamente abriendo. Alejandra. Ah, te escucho. Hola, Alejandra. Perdón. Buenas Gracias, tardes. Alejandra. Mi duda era, bueno, como hablaba mucho de la participación de menores, mi pregunta sería si pueden participar en caso, bueno, es que he estado viendo como análisis y estudios que se han realizado en donde cada año aumenta más la cifra de niños que viven estrés infantil e incluso depresión infantil. En estos casos, primero se tendría que tratar con algún especialista, con algún psicólogo y después sería posible tener un proceso de mediación. Ok, es una excelente pregunta y es cierto, los datos son correctos. Tenemos un incremento de situaciones de depresión, de ansiedad generados por estrés en menores y es un alto índice. Y por ahí te compartiría otro dato también interesante en el tema de que se ha reducido la edad promedio del tema de suicidio, ¿sale? Derivado de situaciones de depresiones mayores. Tenemos ahí suicidios pues bastante lamentables en condiciones desde niños desde tercer año de primaria, estamos hablando de un rango de edad de 8 años en adelante. Entonces, imagínate las condiciones. Punto número 1, el tema de mediación, hay un tema de mediación escolar, incluso está manejado o está propuesto y está tratando de llevarse a cabo a través de la ley 203, si no me falla, 203, perdón, de la ley del Estado, que habla sobre precisamente el tema de acoso escolar y se privilegia un tema de mediación escolar, ¿vale? Donde cada escuela debe de tener un centro de mediación conformado principalmente por dirección, por un representante de sociedad de padres de familia, un representante de docentes y en su momento un representante para alumnos. Por ahí la maestra Delfina, por ahí hemos colaborado con ella en estas situaciones y condiciones de mediación. En algunas ocasiones pues, se invita a algún mediador más especializado, que en este caso su servidor, y podemos llevar a cabo estas reuniones en donde se tratan de desahogar este tipo de conflictos. Ahora, punto número 1, primero tenemos que privilegiar la salud y el estado mental de los menores. Entonces, independientemente de que exista un conflicto en la escuela o en casa, tenemos que llevar atención y brindar atención de primera mano para ver cuáles son las condiciones que tiene el menor, una depresión, una ansiedad o alguna otra condición de salud mental, y posteriormente darle ese apoyo también a través de la mediación. Ahora, uno de los casos también que se ve cuando hay situaciones, por ejemplo, de acoso escolar en un centro escolar, la recomendación es de que sean llevados los dos menores o las dos partes o las partes implicadas a recibir una ayuda y un apoyo psicológico, ¿sale? Porque no es, digamos, diríamos que no es de a gratis las condiciones o las expresiones de violencia. Siempre hay un trasfondo y hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Muchas gracias. Fíjate que Carla Alejandra nos pregunta qué hacer con alguien que no quiere escuchar y los integrantes de la familia sí quieren mediar. Ok, complicado, porque estamos hablando de que un tema de mediación debe de haber voluntad de las partes, de todas las partes. En este caso, lo que deberíamos de apoyar o tratar de acercarnos es, número 1, entender cuáles son las condiciones de donde viene esa negativa. Puede ser por contexto, puede ser porque se puede ver aminorado o disminuido en una situación de poder, en la que el control a lo mejor está en otra persona,
y no le es viable en su momento o cómodo bajo algunas estructuras, pensando, no lo sé exactamente el caso, pero podríamos pensar que siendo varón no pueda ser capaz de entender de las emociones que está queriendo expresar y esto limite un poquito el diálogo que se pueda llegar a dar entre las partes, ¿no? Digo, el problema que tenemos también hablando de varones es la expresión de emociones y es algo muy complicado en su momento trabajar con varones precisamente para que puedan pues entender y poderlas expresar. Es algo un poquito difícil que se ve en consulta, pero bueno, sí se resuelve. Aquí a lo mejor la forma en la que podríamos aportar sería que se le invitara a que tuviera algún tipo de asesoría psicológica que pudiera desahogarse en una otra instancia, ¿no? Digámoslo así, y en su momento, bueno, ver la posibilidad de hacerle llegar esta invitación para poder mediar el conflicto que están teniendo. ¿Por ahí lo escuchó? Muchas gracias. Maestra Delfina, ¿desea usted participar? Gracias. Muchas gracias. Agradezco la invitación que me hicieron para este tema tan importante. He tenido la oportunidad de trabajar con el psicólogo Oscar Bailey y realmente nos ha apoyado muchísimo como zona. Estoy trabajando en una supervisión escolar y realmente a veces los padres de familia necesitan mucha asesoría, mucha comunicación, no saben qué hacer con sus hijos y a veces los conflictos se ahondan, porque no tienen una asesoría. Entonces, sí aprovecho para felicitar al psicólogo Oscar por ese apoyo psicológico que ha mostrado en cada uno de los niños que lo necesitan. Y bueno, en esa parte, debo decirles, que en eso de la escucha, tiene toda la razón. Se tiene que tener voluntad, se tiene que tener la necesidad. El individuo tiene que decir, sí necesito resolver este conflicto y que las partes estén de acuerdo. Eso es de suma importancia para poder hacer una resolución de un conflicto y claro, el mediador es el que siempre lleva la pauta para resolver los conflictos. Entonces, en esta parte siempre hemos tenido la oportunidad de que el psicólogo intervenga en tiempo y en forma y bueno, teníamos ahora sí 53 escuelas y no en todas ha participado, pero sí en la mayoría y realmente los resultados han sido satisfactorios. Muchas gracias, psicólogo. De corazón. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Y sí, pues sí, la experiencia ha sido en el caso de la mediación escolar principalmente. Pero bueno, una de las partes importantes de este tipo de trabajos y de esta conferencia también es también hacer ver que no siempre a lo mejor podemos llegar a estas resoluciones o pues sí, a estas resoluciones en casa y a veces necesitamos un tercero que nos pueda ayudar, que nos pueda dar esta orientación y precisamente es parte de la finalidad del Instituto de Mediación que bueno, también nos brinda ahí el apoyo y la asesoría legal, es en el caso con la licenciada Laura y con la maestra Carolina, como expertas y lógicamente certificadas ante el Poder Judicial. Sí, correcto. Quería yo significar, psicólogo, lo que iniciaste es que eres muy importante por lo que he escuchado y la maestra Delfina lo acaba de corroborar. Esta valoración emocional es tan importante para los menores, ¿verdad? Es muy importante y principalmente a través de esta herramienta tan importante que ustedes utilizan, que es la de la escucha activa. Es tan importante saber escuchar, creo que es parte de lo que nos permite una comunicación amplia si sabemos escuchar y creo que es ahí donde la mediación es la que construye ese diálogo. Es un diálogo que es muy difícil centrar al menor para dialogar con padres, y que sepan que lo sabemos escuchar, que haya asertividad en lo que les vamos a escuchar. Lo decía la maestra Delfina. Creo que tendremos que hacer esa mediación entre padres
hijos y que sepan que sí los escuchamos, porque ellos se dicen que no los escuchamos. Y también que los padres sepan escuchar. Y es ahí donde podemos utilizar estas herramientas que en su momento dado nos has explicado. Así es, maestra, y una de las principales que por ahí les compartía es el tema de esta validación emocional. En el caso de que el menor, o en muchas ocasiones, tristemente en las familias o en las casas actualmente, el menor está en una condición de vulnerabilidad emocional, de cierta debilidad y de condición, y el padre de familia está atrás de esta situación y le dice, sí, te entiendo, te escucho, y está con el teléfono así. Debemos de privilegiar el tema de este contacto visual, de validar las situaciones emocionales que está expresando, ser empáticos, por supuesto, y poder darle la atención a los menores. Esto es una herramienta genial, pero también extremadamente peligrosa. Nos acerca con la realidad social, pero nos aleja de la familia. Así es. Coincido totalmente con todos ustedes. Psicólogo, ha sido un verdadero privilegio contar con tu participación. A lo largo de todo nuestro momento de aprendizaje, hemos comprendido que los conflictos son parte de nuestra vida diaria y más que un problema en sí, debemos tomarlos como una oportunidad, ¿sí?, que nos ayude a resolver de la mejor manera los conflictos que se nos presentan. Y qué mejor que empezar por nuestra casa, como una institución socializadora que es como, vaya, la primera, la más importante de todas estas instituciones que nos ayudan a la convivencia diaria, como es la escuela, la comunidad donde vivimos y todo eso que nos ayuda a crecer como personas. Así es que al escucharte hablar de esas habilidades que debemos de fomentar, que debemos de tener y que si no lo tenemos o que si no los tenemos en nuestro hogar y que estamos pasando por un problema, por un conflicto, saber que existen personas, ¿no?, como tú, como nosotros, que pertenecemos al Instituto de Mediación Veracruzano, en el cual una serie de personas, de mediadores, de conciliadores, de facilitadores que estamos certificados, con personal como tú, adscrito a nuestro instituto, que son verdaderos especialistas en la materia y que en conjunto estamos capacitados y tenemos ese gran reto de ayudar a las personas que nos soliciten, ¿sí? Así es que todos los medios alternativos de solución a conflictos son de gran importancia, pero la mediación en la resolución de estos conflictos, primordialmente de los que tenemos en nuestro hogar, es importante. Es muy importante conocer, saber, utilizar las herramientas y las habilidades que seguramente todos tenemos, pero cuando nos enfrentamos a un problema y como todos tenemos diferentes maneras de enfrentarlos, a veces pensamos que no tenemos esas habilidades, pero sí, podemos ser personas con escuchas activas, podemos trabajar en nuestra asertividad y podemos trabajar también en nuestra empatía, ¿sí? Así es que si no hay más que determinar por ustedes, ha sido un verdadero placer estar con ustedes, compartir con ustedes nuestra manera o nuestra necesidad de querer difundir esto que son los medios alternativos de solución de conflictos. Oscar, maestra Laura, Carolina. creo que hay Sí. una pregunta en el chat de Alma Hernández. No sé si la quieras leer o que Alma la mencione. Sí, claro que sí. Dice Alma Hernández, nos dice, ¿qué sucede si el conflicto se da en individuos de edades muy diferentes y el mediador se inclina más hacia uno de ellos por alguna preferencia hasta esta persona? Si me permiten, Oscar, me gustaría dar contestación a la pregunta de Alma. Fíjate que uno de nuestros principios que rigen a los mediadores es la imparcialidad
y la neutralidad. Y en el argot de los mediadores decimos que no solamente debemos ser imparciales, sino que debemos parecerlo. Esto es muy importante porque eso da confianza a las personas que tenemos enfrente, a nuestros mediados. Así es que el mediador no nos podemos dar el lujo de juzgar, prejuzgar, preferir. No, debemos brindar a nuestros usuarios esa confianza de que somos imparciales y que somos neutrales, ¿sí? Que las dos necesidades, los intereses, las posiciones de ellos nos importan de manera igual, ¿sí? Nosotros no estamos calificados para decir quién tiene la razón y quién no. Nosotros solamente somos un puente, somos una guía, somos un apoyo para que ellos puedan facilitarse el diálogo, para que ellos platiquen, para que ellos dialoguen y sean empáticos y se entiendan y se comprendan, ¿no? Uno solamente tiene esas habilidades y esas herramientas para ayudar, ¿no? Entonces, qué importante, Alma, que digas eso, ¿no? Pero realmente así debe de ser. Imparcialidad y neutralidad son principios primordiales que debe mantener un mediador ante cualquier circunstancia. Espero haber respondido y si mis compañeros Oscar y la maestra Carolina quisieran ahondar en el tema, se los agradecería mucho. Oscar, si quieres comentar algo. Sí, precisamente está en la presentación, por ahí abordo uno de los puntos principales, donde hablo de voluntad, evaluar si el conflicto es medible y sobre todo esta objetividad que debe de existir esta imparcialidad y el ser objetivos en los hechos, en la realidad de los hechos o de las condiciones. Al momento de ser objetivos en ejemplo, pensando en el caso de un adulto mayor, no lo sé así, si sea así, con un menor o con un adolescente, pensando en esta discrepancia de edades, probablemente al adulto mayor, si dejó un vaso en la mesa o su vaso en la mesa y el adolescente lo tiró, lo rompió, no vamos a entrar en conflicto si el vaso va ahí en la mesa o no va en la mesa o si el adolescente no debía correr o no debía de pasar por ese lugar, sino el hecho es de que el vaso está roto, nada más, no hay otra situación. Ya se podrá ahondar en su momento en las condiciones del establecimiento de la convivencia en el hogar, pero el hecho es que un vaso se rompió, hubo una acción y hubo una consecuencia, ¿vale? Entonces hay que establecer muy bien esos objetivos y ser imparcial. No porque es que el abuelo o el adulto mayor puede hacer lo que quiera, pues no, a lo mejor no era el lugar a donde debía estar ese vaso, pensándolo así, pero el objetivo, o siendo objetivos, siendo reales, el vaso se rompió, no hay de otro, ¿vale? Entonces yo profundizaría nada más en esa parte. Gracias, Oscar. ¿Está Charo? Hay una persona que en su pantalla dice Charo. ¿Sí te damos el uso de la voz? Y con este comentario creo que finalizamos nuestra charla el día de hoy. Charo, debes habilitar tu micrófono. No te escuchamos. Ya, listo, ¿Ya? adelante, Sí. adelante. Sí. Bueno, no sé, igual y al comienzo de la sesión especificaron, porque, bueno, yo entendía por manejo o mediación en casa, el hecho de que podrían proporcionar pues, algunas herramientas como personas comunes que se pudieran utilizar en determinado momento. Es decir, es bien cierto que con esta contingencia las personas se han visto envueltas en una situación bastante estresante en cuanto a cuestiones de, a ver si se oye mejor, ¿se oye mejor? ¿Sí? ¿No? Ok. En cuanto a cuestiones de, obviamente, solvencia económica, trabajo, organización, distribución
las labores, no tan solo de la casa, sino de las labores que tenemos con los niños, ¿no? Un caso que tengo ahorita es un caso en el cual la familia se acaba de trasladar, bueno, a inicio de año se traslada, se cambia, traen en sus manos un proyecto de negocios, otra cosa, aquí a Jalapa. Desafortunadamente por esta situación no se concreta, obviamente no se asienta, no logra culminarse. Y esto no solamente ha logrado el hecho de, bueno, ha ocasionado el hecho de que empiece a haber como fricciones, ¿no? Sino que hay un distanciamiento tal de los miembros de la familia que ya se puede notar, por ejemplo, la ausencia física, psicológica y emocional por parte de los miembros de la familia, ¿no? Es decir, por decir algo, el papá, como bien lo decía Oscar, está metido en el celular, le está enseñando al niño o a la niña la clase de hoy o el tema de hoy, y no lleva ni 5 minutos, así 5 minutos con el niño y ya está gritando, ya está estresado, ya no sabe nada, ya no quiere acercarse. Llega un momento en el que bota la toalla, le habla a la mamá viene y le dice, ¿sabe qué? Son tus hijos y arréglatelas como quieran, ¿no? Lo peor de todo es que la mamá adoptó la postura de, son mis hijos, bueno, pues entonces hazle como quieras, ¿no? En esta situación ya no existe de alguna forma disponibilidad, o sea, ya no existe modo de acercarse a ambas partes para que se puedan comunicar de manera asertiva, efectiva y afectiva. No la hay. Simple y sencillamente no hay comunicación entre ellos. Hay momentos en los que me comenta la paciente en que definitivamente el papá o el esposo está más al pendiente del teléfono, hace más vida social por el teléfono que con la familia. Lo peor de todo es que, precisamente porque no lograron concretar esta parte del negocio que tenían, pues se puede decir que el proyecto se vino abajo y económicamente se encuentran pues estresados, ¿no? Entonces, son muchos factores lo que tienen este grupo familiar, en el cual la mamá está haciendo el papel de mamá, papá y hasta esposo, ¿por qué no decirlo? Los hijos, tú les preguntas a los niños, pues mi papá toma, mi papá no ayuda a mi mamá es la que trabaja para darnos de comer, mi mamá es la que hace todo en la casa, papá no figura para nada, a pesar de estar físicamente ahí, no figura, vaya, es ausencia pero absoluta de ese señor. Ahí, ¿cómo se puede manejar o cómo podría darle herramientas o alternativas para llevar a cabo una comunicación? Ahorita por lo pronto no hay mediación, por lo menos un acercamiento que lograra que se pudiera solventar en algo o por lo menos lograr un enlace de comunicación. Adelante, psicólogo, yo creo que es para tu participación. Sí, estoy aquí acomodando un poquito la pantalla, no sé si alcanza a ver. Más atrás. Sí, mira, el caso es complejo. Al escucharlo me pone a pensar muchísimas situaciones y condiciones, pero ahí yo, número uno, privilegiaría el tema de establecer las necesidades, ¿sí? Del proceso que les comenté, que exista una voluntad, si el conflicto es mediable, establecer cuáles son los hechos y las condiciones reales y en un tenor de imparcialidad, y al establecer las necesidades. Eso sería en primera recordando este proceso. Entonces, al hablar de que está un negocio quebrado o está una condición de negocio que no está funcionando, no está generando, me habla en primer punto de que hay una situación de estrés, principalmente económico, y creo que de los mayores estrés que estamos viendo actualmente. Ahora, las condiciones en cuanto al tema de quién está al cuidado de los menores,
qué es lo que sucede con los menores, quién es el verdadero responsable. Los dos son responsables, hay una corresponsabilidad de ambas partes. Por ahí revisaba un concepto hace unos días que se denomina parentalidad. No sé si lo han escuchado, pero es el tema de la parentalidad, que de hecho nos los da en su momento unas definiciones sobre esta responsabilidad el desarrollo de los menores y sobre todo también de la acción. Como les comentaba en un inicio, tenemos al padre que está en el teléfono y pues realmente no está prestando atención, no está siendo testigo visual del aprendizaje que está teniendo el menor, ¿vale? Entonces, la definición que ahorita tengo aquí sobre el tema de parentalidad positiva se refiere al comportamiento de los padres fundamentado en el interés superior del niño que lo cuida y desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño. Entonces, ese concepto es importantísimo a rescatar, pensando en este caso en específico. Yo creo que en el caso no es una situación de primera mano mediable, porque número uno, no hay voluntad de ninguna de las partes para llevar a cabo un proceso como tal. Ahí habría que delimitar cuáles serían las condiciones sustentadas desde la necesidad particular de cada uno de los sujetos y ver qué es lo que buscan. Probablemente, no adelantándonos, podríamos pensar que pues mejor se los debemos a la licenciada y que se vean juzgados. No es cierto, espero que no sea el caso, pero es una de las condiciones que se podría llevar a cabo. Es un claro ejemplo que no podemos mediar, porque no hay voluntad y las condiciones no son las adecuadas para llevarse a cabo. Ahora están implicados menores. Ahí hay un tema que por ahí la maestra Delfina se recordará que somos muy inquisitivos, que es el tema de la omisión de cuidados o en su momento la omisión de auxilio. Entonces también habría que checar ese caso, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opine, licenciada? En algunos asuntos, por ejemplo, que bien dices que pueden ser mediables o no, también en mediación decimos que hay algunos asuntos que, aunque no sean mediables, son conversables, ¿sí? Y este asunto podría ser conversable y podría llegar a ser mediable porque no hay violencia intrafamiliar, hay omisiones. Cuando hablamos de violencia son agresiones físicas y aunque en esta oportunidad podríamos decir que hay una manera de que se nos violenta, aunque no sea de manera física, pero también podemos optar por conversar. Hay situaciones que aparentemente se ven muy conflictuadas, pero como una conversación sana, con una guía sana de un tercero imparcial que ayude a dialogar y si hay un especialista que ayude a superar cosas y situaciones que no se estén haciendo de manera adecuada, podemos conversar y podemos llegar a la mediación. Si me permites fortalecer lo que Laura nos comenta, sí, efectivamente, este tema creo que no es raro, quizás sea lo más común que estemos viendo actualmente cuando los padres ahora son los profesores de los pequeños y entonces hoy tienen la problemática de quién será a cargo de él. Yo sí también estoy de acuerdo con Laura que buscando la forma, y principalmente por eso es que hoy trajimos la plática de psicología, porque en la mediación hay precisamente profesionistas como tú en la psicología que vienen y nos apoyan en la mediación cuando se da este tipo de conflictos, cuando entran cuestiones emocionales muy fuertes como en este momento. La mediación entre los padres como a través de una intervención del tercero y si hay voluntad y se practica, sí se puede mediar, porque hemos tenido experiencias difíciles y aquí es simplemente una situación normal, todo creo, de estrés y que en un momento dado, si los padres ven
que podemos ayudar a través de la mediación en su momento a romper esa falta de convivencia por la situación que se da. Creo que sí facilitaría esa mediación en casa, ese es el interés que traemos ahorita, y que la psicología sería un apoyo muy grande para llevar a cabo la valoración precisamente de esos sentimientos y de esas emociones que están surgiendo para ubicarlos en el diálogo, en el acuerdo y que se encuentren, porque como dices, no hay diálogo. Esa es la función de la mediación, encontrar y buscar estas herramientas con apoyo de las ciencias auxiliares que nos pueden también dar la solución a los conflictos. Nada más para agregar, el conflicto sí, en efecto, es un tema bastante complejo, por lo que nos comenta Charo. Sí, deberíamos de ver las condiciones, ahí le invitaríamos, que bueno, si tiene el caso cerca, hacer la invitación en que conozca el instituto, que se acerque a una asesoría para ver cuál sería la viabilidad pues, de darle salida a este tema. Y lógicamente, cuando hablamos de mediación, en este caso, estamos hablando de un previo, una justicia alternativa, como la denominación nos los indica, para dar resolución. Digo, en caso de que se determine o se llegue después de dar un acercamiento al instituto o de dar un acercamiento, y no hay la voluntad, no hay la disponibilidad en su momento de llevar a cabo esta situación, bueno, pues ya se podría escalar al siguiente nivel, que pues sí, en este caso pues es un tema legal, civil, si no me falla la memoria, licenciado. Ok. Adelante, Laura. Pues no nos queda más que agradecerles profundamente su atención. Cualquier cosa que nosotros pudiéramos apoyarlos, estamos dispuestos a hacerlo. Pueden acudir a nuestro instituto. Todos y cada uno del personal que formamos parte de él estamos en la mejor disposición de ayudarles. Muchísimas gracias. Óscar, ha sido un placer escucharte. Maestra Carolina, muchas gracias. A todos y a todas, muchísimas gracias. Gracias, psicólogo, y gracias a quien estuvo con nosotros en esta plática tan interesante. Muchas gracias por la participación de todos. El Instituto de Veracruz se los agradece. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Salgo?